Es un gusto poder saludarles. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Oiga. Tremendo estudio le traigo. Quiero hacerle una invitación. Usted en este canal, por este medio donde hablamos la poderosa palabra del Señor, usted aquí lo que oye es palabra. Aquí anunciamos a Jesucristo, este es el Evangelio, el que anunciamos por aquí. Esto lo hacemos con el fin de que Jesucristo sea revelado en las mentes, en los corazones de las personas que aún no lo conocen. Esto lo hacemos con ese fin, para sacar a las personas del error, de la mentira, del engaño. Algunos me dicen, hermano, ¿por qué está bravo? ¿Por qué hace los videos bravos? No es mi manera de hablar, es mi manera de expresarme. No estoy enojado, pero sí defiendo la verdad, la doctrina bíblica con vehemencia. Es mi manera de actuar, los gestos. Hasta personas que son muy cercanas a mí, no estoy enojado. Es mi forma de hablar. Pero una vez más, la verdad la defiendo, la predico con vehemencia. Porque Jesucristo es la verdad y es la verdad la que anunciamos para que los que están en la mentira salgan de la mentira y reciban la verdad. ¿Con quién hablaba Dios en el Génesis? Los trinitarios allí ven la Trinidad. Hagamos. Hoy traigo un tema, no con quién hablaba, con quién no hablaba. Porque por la Biblia vamos a probar con quién no hablaba. ¿Con quién hablaba? Bueno, no me gusta especular. No soy de esos predicadores que les gusta especular e inventar las cosas que la Biblia no dice. Y tengo que decirlo porque acabo de decirles que predico la verdad, que anuncio la verdad. Y la verdad es que la Biblia no dice con quién hablaba. Hay varias hipótesis con quién podría estar hablando. Lo cierto y claro es que hay una persona con la cual sí está claro en la Biblia que no hablaba. Y eso es lo que vamos a ver. No te vayas de aquí, escucha. Escucha porque una vez más reitero, enfatizo. Esto es con el fin de que conozcas la verdad y no te dejes engañar. De antemano te digo, allí no hay Trinidad. Vamos a ver una vez más, te repito, en la Biblia con quién no hablaba. ¿Con quién hablaba? Tengo que decirlo. Hay varias teorías que la Biblia arroja y nos da a entender posibles seres con los que hablaba. Pero en esta parte hoy vamos a ver es con quién no hablaba. Vamos a empezar con este pastor, creo que su nombre, bueno, su apellido es Solís, no sé si es Manuel Solís. Él dice, o él explica, predica la mentira de la Trinidad. Lo vamos a escuchar en su video, en su aparte. Y luego, el hermano Eliseo Duarte. Quiero decirles que traigo parte 1 y parte 2 de este estudio. Hoy vamos a ver con quién no hablaba. En el segundo video, que es la parte 2, que no la vamos a ver hoy, sino en la otra transmisión, el hermano Eliseo va a dar una de las hipótesis con quién hablaba. Pero hoy es con quién no hablaba. Por favor, afina tu oído. Afina tu oído para que escuches la poderosísima palabra de Dios. ¿Con quién no hablaba Dios en el Génesis? Miremos el video. Sí, capítulo 1, versículo 26. Hay un texto muy interesante que habla de la pluralidad de Dios. Los unicitarios dicen que Dios, cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, Dios estaba hablando, dicen ellos, con los ángeles, en Génesis 1:26. Y para esto, según ellos probar de que Dios está hablando con los ángeles, ellos citan Job capítulo 38, versículo 7, que dice la letra: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. En primer lugar,
el texto de Génesis 1:26 dice claramente, hagamos al hombre. Hagamos al hombre. O sea, hay una creación. Dios está creando al hombre. Por ende, se está hablando de una creación, ¿verdad? Una creación. Dios está creando, haciendo al hombre. Hay una acción y la acción es crear. Dios está creando al hombre en Génesis 1:26. Pero ese mismo creador, ese mismo Dios, habla y dice algo interesante. Hagamos al hombre. La pregunta es, ¿por qué si Dios está creando, Dios habla de esta forma? ¿Por qué si solo Dios está creando, Dios habla y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza? La respuesta unicitaria es que Dios hablaba con los ángeles. Y usan Job 38:7 para justificar su respuesta. Pero, ¿es eso lo que la Biblia dice? Dice la Biblia que Dios estaba hablando con los ángeles en Génesis 1:26. Y si Dios hablaba con los ángeles, ¿por qué los ángeles no hicieron absolutamente nada? Si Dios le decía o hablaba con los ángeles y decía a Dios, hagamos al hombre, ¿por qué los ángeles no crearon al hombre? ¿Por qué los hombres no son imagen de los ángeles? Si es que Dios hablaba con los ángeles. La verdad es que este texto de Job que citan los unicitarios no apoya en nada la creencia torcida de los unicitarios. ¿Por qué? Porque el mismo texto dice qué es lo que hacían los ángeles. Dice la Biblia que ellos estaban alabando y regocijándose. Los ángeles estaban nuevamente alabando, no haciendo, no creando, sino alabando, es decir, dando gloria a Dios. Ahora, si Dios hablaba con los ángeles cuando dijo hagamos, ¿por qué entonces no hicieron los ángeles nada? ¿Por qué no crearon los ángeles? Si es que Dios hablaba con los ángeles. Porque en Génesis 1:26 ciertamente Dios está dando una orden. Dice, hagamos. Dios no dice, miren lo que voy a hacer. Dios no está diciendo, vean lo que estoy haciendo. Vean lo que yo hago. Miren lo que estoy creando. Dios no dice así. Dios no habló así en Génesis 1:26. Dios dio una orden. Dice, hagamos. ¿Por qué entonces, si hablaban con los ángeles, si Dios hablaba con los ángeles según la creencia unicitaria, por qué entonces los ángeles no hicieron nada? Esto simple y fácilmente demuestra que aunque los ángeles estaban alabando a Dios, porque ciertamente estaban alabando a Dios, Dios no estaba hablando con los ángeles. ¿Por qué? Porque Dios no estaba hablando con el público, Dios no estaba hablando con espectadores de la creación, Dios está hablando con participantes de la creación. Dios está dando una orden, hagamos al hombre. Está hablando con participantes, no con espectadores, no con un público de ángeles. Y por cuanto los ángeles no crearon nada, no hicieron nada, pues simple y sencillamente esto da a demostrar que Dios no estaba hablando con los ángeles. Es más, cuando Dios habla con los ángeles, la Biblia específicamente lo dice. Claramente aparece el término ángel cuando Dios habla con los ángeles. Por ejemplo, Salmos 103, verso 20 dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderoso en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Note bien que aquí el Salmo está diciendo que los ángeles están para obedecer la orden de Dios y ejecutar su palabra. Ahora, si Dios estaba hablando con los ángeles, ¿por qué entonces cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, los ángeles no hicieron nada? ¿No dice el Salmo que ellos están para ejecutar su palabra, obedecer a su voz? ¿Por qué si Dios estaba hablando con ellos, ellos ni ejecutaron su palabra ni obedecieron a su voz? ¿Sabe por qué? Porque simple y sencillamente Dios no hablaba con los ángeles. Así de fácil y así de sencillo.
Dios está hablando con participantes de la creación. Y el verso siguiente, el verso 27, te lo indica claramente. Dice, y creó Dios al hombre. Ahí escucharon ustedes. Esa es la hipótesis, la teoría no bíblica del pastor Solís. Creo que es su apellido, espero que así sea. Eso es lo que él dice. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dice la Biblia. Ya lo hemos dicho, Dios es absoluto. Él no es una trinidad. Él no es una sociedad. Por eso es que, por eso les digo, yo voy es contra la mentira y predico la verdad. Estos temas, esto que este pastor dice aquí, creo que es pastor, es una ofensa a Dios. Es una herejía. Porque Dios es absoluto y ellos lo dividen. La Biblia dice que Dios es celoso, que no hay otro Dios, y ellos ponen otros dioses donde la Biblia no los pone. Bueno, ya eso es normal en la Trinidad. Y después dice, es que esto es un misterio. El otro dice que esto es un enigma. Cosas que la Biblia no dice. 3 personas distintas. ¿Dónde dice eso la Biblia? Bueno, vamos por parte. Ahora vamos a escuchar a nuestro hermano Eliseo Duarte. Yo creo que ya muchos saben del hermano Eliseo, pastor de la iglesia, fue pastor de la iglesia pentecostal unida de Colombia. Luego fue enviado a Estados Unidos, allá se radicó predicando el evangelio en la iglesia del nombre en los Estados Unidos. Ya él partió a la presencia del Señor porque ya él murió, pero fue un fiel ministro de la palabra del Señor, admirado y respetado por muchos, sobre todo por este servidor. Porque un hombre como el hermano Eliseo, no sé si se vuelva a repetir. Vamos a escucharlo a él ahora, explicando una vez más con quién no hablaba. Los trinitarios dicen que allí estaba la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Con quién no hablaba? Escuchemos a nuestro hermano Eliseo ahora. Afina tu oído, afínalo, como me gusta tu palabra, dice un predicador por allá. Me fascina esto que vamos a escuchar a continuación. Miremos. El Hijo en el Antiguo Testamento. La literatura católica y evangélica está llena de términos antibíblicos como estos, que Dios son 3 personas distintas, que los 3 son coiguales, coeternos y cosustanciales. Eso no está en la Biblia, eso son deducciones de los malos teólogos que no han realizado lo que dice la Biblia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, cuando se habla del Hijo, se habla en sentido futuro. Si tienen la Biblia, verifíquenlo. Salmo 2, versículo 7 dice, yo publicaré el decreto futuro, publicaré el decreto, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Isaías 7:14, he aquí que una virgen concebirá, futuro, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado será sobre su hombro, se llamará su nombre, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 52:6, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Todos son términos futuros. Miqueas 5:2,
pero tú, Belén, pequeña eres de las aldeas de Judá, pero de ti me nacerá el que será Señor en Israel, cuyas salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. O sea, el que iba a salir en Belén era el que le había salido a Abraham en el encinar de Manre, el que le había salido a Moisés en la zarza, el que le salió a Moisés en el monte, el que le salió a Josué antes de Jericó, el que le salió a Manoah en los trigales. De ti me nacerá el que será Señor en Israel, cuyas salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. O sea que en el Antiguo Testamento, que es la revelación que había, se habla del Hijo, pero en sentido futuro, porque el Hijo no existía como tal. Hijo es lo que se engendra y nace. Lo que se crea es criatura. Adán no era hijo de Dios, porque Adán fue creado. Los ángeles no son hijos de Dios porque fueron creados. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Juan 3:16, que lo saben hasta los inconversos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios solo ha tenido un hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando Dios quiso cumplir esas promesas, que ya les cité, el Salmo 2, Isaías 7:14, Isaías 9:6, Isaías 52:6, Miqueas 5:2, cuando Dios fue a cumplir esas promesas, mandó al ángel Gabriel a buscarse una virgen en Nazaret de Galilea. No a buscarse una mujer en el cielo, porque no habían mujeres en el cielo, ni hombres tampoco. En el Antiguo Testamento usted lee que Él solo extendió los cielos, Él solo creó la tierra, Él solo anda sobre las alas del mar, Él solo redimió a Israel, Él solo es rey sobre todos los reinos de la tierra. Es decir, Él no tiene compañeros en la deidad, no tiene socios. Entonces, cuando Dios quiso cumplir eso, para tener un hijo hay que conseguir una mujer. Hasta Dios tuvo que hacer eso. Hasta Dios tuvo que hacer eso. ¿Por qué? Porque la mujer es el vaso o el molde donde se forma o se gesta una simiente. En el caso humano, el hombre tiene la simiente y tiene que plantarla en el organismo de la mujer para que ella, que es el vaso gestor, entonces a través de los meses venga a tener un niño por nacer. Entonces, cuando Dios se propuso cumplir eso, mandó a Gabriel a Nazaret de Galilea y encuentra a María desposada con José y le dice: salve muy favorecida, el Señor es contigo. He aquí que concebirás y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Le será dado el trono de David su padre y reinará en la casa de Jacob, y de su reino no habrá fin. Entonces María, que era una señorita y que sabía que para tener un hijo tenía que convivir con un varón, le dijo al ángel: ¿y cómo será esto si yo no conozco varón? Entonces el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti
El Espíritu Santo es Dios porque Dios es Espíritu y Dios es Santo. Espíritu es su naturaleza. Dios no es hombre, Dios no es cuerpo, Dios es Espíritu, es invisible. Y Santo es su naturaleza. Como decir que esta mesa es de madera buena. Madera es la naturaleza de la mesa y buena es la calidad. Entonces Dios es espíritu, pero no es un espíritu corriente, es un espíritu santo. Ese es uno de los atributos de Dios, que Él es santo. Entonces el que vino sobre María fue el Espíritu de Dios. Dice, te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Lo que la Biblia denomina Hijo de Dios es lo que nació de María. Ninguna mujer da a luz un espíritu. Nunca. En la procreación natural, el hombre pone la simiente, la mujer pone el cuerpo y Dios pone el espíritu. Por eso, aunque los hombres sean feos, si las mujeres son bonitas, los hijos salen bonitos. Aleluya, porque el molde es bonito. Entonces, el apóstol Pablo ratifica eso en Gálatas 4:4. Dice, venido el cumplimiento del tiempo. Es decir, cuando se cumplieron esas profecías, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, súbdito a la ley. Porque no hay otra manera de tener un hijo sino a través de una mujer. Y Dios lo hizo. Que como María concibió del Espíritu de Dios, eso es un milagro. Y un milagro no tiene explicación. Entonces, el milagro no es como dice la Iglesia Católica, que el nacimiento de Jesucristo es que Jesucristo nació o salió de la matriz de María como el sol pasa por el cristal sin romperlo. No, eso no es cierto, porque no es ningún milagro que una mujer embarazada dé a luz, es lo natural. Y si no puede dar a luz hay que hacerle cesárea. Pero sí es un milagro que una mujer que no ha conocido varón tenga en su vientre una criatura. Porque milagro es la alteración o la suspensión de la ley natural. Entonces el milagro no es el nacimiento, sino la concepción que una virgen concibió del Espíritu. Y eso se lo explicó el ángel a José, porque María guardó esas cosas en su corazón que no se las dijo ni a José su marido. Entonces cuando José la vio embarazada, estaba haciendo la maleta para irse. Dice que como era justo, no quería difamarla. Entonces el ángel le apareció a José y le dijo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Aleluya, aleluya. Entonces eso no sucedió en el cielo, eso sucedió en la tierra. Eso sucedió en Nazaret de Galilea. Galilea es una provincia de Israel. Entonces el problema de la gente es que cuando leen en la Biblia, el Padre me envió, o Dios envió a su Hijo, se van para el cielo. Y eso no sucedió en el cielo, eso sucedió en la tierra. Entonces lo que la Biblia denomina Hijo de Dios es la humanidad que nació de María. Lo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción
de hijos. Entonces, esa es la última y más grande revelación de Dios a la humanidad. Esa revelación equivale a Dios manifestado en carne, como lo dice Pablo en 1 de Timoteo 3:16, y por eso Pablo antepone dos palabras, diciendo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Eso es indiscutible porque es un hecho histórico, es algo que sucedió hace 2000 años. Los mismos israelitas que no creen que Jesucristo fue el Mesías y que no creen en el Nuevo Testamento, cuando usted va a Israel y lo llevan a Belén, o lo llevan al sepulcro, o lo llevan al Gólgota, le dicen, vea, ahí fue donde nació el paisano, ahí fue donde sepultaron al paisano, porque es un hecho histórico que nadie puede negar. Los argumentos, las teorías y hasta las doctrinas se pueden discutir, pero los hechos no se pueden discutir, porque están ahí. Entonces, indiscutiblemente, Dios se manifestó en carne. Indiscutiblemente, Dios se preparó un cuerpo en las entrañas de una virgen para venir a este mundo. Léalo allá en el capítulo 10 de Hebreos, partiendo del verso 5. Usen la Biblia, hermanos. Si usted usa los ojos y los oídos, está usando dos autopistas para su cerebro, pero si no usa sino una, le llega menos, y por eso es que después no se acuerda. No es porque tengan mala memoria, sino porque no usan los sentidos. Aleluya. ¿Encontraron cuál es? Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no me hiciste, mas me preparaste el cuerpo. Ahí está. Ya, hasta ahí, hermano. Entrando en el mundo dice, el capítulo Dios está hablando de que la ley eran sombra, dice, porque la ley teniendo la sombra no es la realidad. La sombra se proyecta, bueno, aquí no hay una luz que... Cuando usted se pone frente al sol, aparece la sombra suya, pero la sombra no eres tú. Es una silueta que produce la luz sobre el cuerpo. Entonces, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los sacrificios que se ofrecen, a ser perfecto en cuanto a la conciencia al que practicaba dicho culto, ya que consistía en lavamientos y oblaciones acerca de la carne. Entonces dice, sacrificio y ofrenda no te agradaron, me preparaste cuerpo, como en el rollo del libro está escrito, quítalo primero para establecer esto último. Y en esta voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. O sea, Dios se preparó un cuerpo en una virgen para venir a este mundo vestido de humanidad, manifestado en carne. Por eso, no solamente es un hecho indiscutible, sino que es grande. Porque si usted lee a Isaías 40, dice que Dios extendió los cielos como una cortina para morar. Así como usted corre la cortina de la ventana, así Él extendió los cielos. Que Él mide los cielos con el palmo de su mano. Mide la tierra con 3 dedos. Mide las aguas, es decir, los mares del mundo, en el hueco de su mano.
Él dice, ¿a qué me compararéis y a qué me haréis semejante si mi mano ha creado todas las cosas que existen? Entonces es una cosa grandiosa que si no fuera porque es un hecho, sería difícil creerlo, que ese Dios tan grande hubiera venido al mundo a través de un niño. Él es el único niño que nació siendo padre. ¿Usted sabe de algún otro que nació siendo padre? No, para ser padre se necesita tener unos cuantos años. Un niño no ser nacido, el principado será sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya, aleluya. Y el apóstol Juan también lo dice de otra manera en su primera epístola, capítulo 1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida eterna que estaba con el Padre nos apareció o se manifestó. Dice, y nosotros hemos visto y hemos palpado aquel verbo de vida, dice el apóstol Juan. Es decir, el Dios eterno, el único Dios, el creador de los cielos y la tierra, vino a este mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Aleluya. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que en Él no cree ya está condenado. Porque si tú no crees en Él, ¿quién te va a salvar? Si Él es el único Dios y el único Salvador, si usted no se agarra de Él, ¿quién te va a salvar? No me vaya a decir que la Virgen, porque la Virgen necesitó Salvador. O sería que tú eres mejor que la Virgen. Cuando María fue a visitar a Elizabeth, su prima, que estaba embarazada de Juan el Bautista, entonces Elizabeth dice, ¿a qué se debe esto? Que la madre de mi Señor venga a mí, porque bienaventurada la que creyó, porque se le cumplirán las palabras que el Señor te ha dicho. Entonces María comenzó a cantar, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Léalo ahí en Lucas capítulo 1. La Virgen necesitó Salvador, ¿no lo necesitarás tú? Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre. He aquí que de aquí en adelante me llamarán bienaventurada todas las generaciones. María es la mujer más bienaventurada entre todas las generaciones, pero no porque fue virgen, porque todas las mujeres han sido vírgenes en un momento de su vida. Ella es la mujer más bienaventurada porque fue la madre del Salvador. He aquí que de aquí en adelante me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque grande y poderoso es el que ha hecho grandes cosas para mí. Aleluya. Oiga, qué tremendo, ¿verdad? Escuchar al hermano Eliseo Duarte. Aleluya, aleluya, qué tremendo, de verdad qué tremendo, hermanos. Cómo me gozo en el Señor oyendo esto. De verdad me gozo. Oiga, ¿cuántos textos citó de la Escritura? ¿Usted los contó? No, yo no los conté. Pero este es el fundamento doctrinal.
textos y citó textos y sin abrir la Biblia. A él le decían un apodo, al hermano Eliseo le decían la Biblia con pata, porque Dios le dio un cerebro, una mente, una capacidad. Lo admiro. Bueno, él murió ya, les dije, él partió a la presencia del Señor, pero no me canso de escucharlo y de seguir aprendiendo. Oiga, usted tiene dudas. No te dio un solo texto, no te dio 2, no te dio 3, no sé si alcanzó a dar 10 textos uno tras otro, confirmando la doctrina bíblica de que Jesucristo es Dios y que en el Antiguo Testamento el Hijo de Dios, que es Jesucristo, estaba de manera profética, era una promesa. Por eso todavía no existía. ¿Por qué? Porque no se había manifestado. Claro, conciso, enfático, categórico, poderoso, sustancioso. Bendito el Señor, bendito el nombre del Señor, bendito Jesucristo, que se manifestó, Dios en Jesucristo, para salvarnos. Gloria a su nombre, poderoso mensaje, hermano trinitario. Si tú escuchaste esto, escríbeme, porque se te reveló el nombre del Señor. Adventista, católico, ahí está. Si tú viste esto, ya no discutas más, no seas terco, no polemices más. Acepta que Jesucristo es único. Acepta que María no intercede por ti. Acepta que María necesitó al Salvador. Allí te lo citó el hermano. Es que citó textos, aleluya. Citó textos y más textos. Engrandece mi alma a Jesucristo, el Dios, mi Salvador. Ella necesitó salvación. Y tuvo al Salvador, a el único que salva, a Jesucristo. ¿Quién? María, la madre del Señor. Allí está. O me vas a decir, no hermano, quiero más texto. Bendito el Señor, entonces no te pierdas el próximo video. En el próximo video, en la próxima transmisión, ahora vamos a ver allá con quién hablaba. Ya acabamos de ver con quién no. En el próximo no te lo vayas a perder. Oh, esto está grande, esto está poderoso, esto está poderosísimo. Que el Señor Jesucristo te bendiga. No se te olvide nunca. Jesucristo es uno, único y es Dios. Dios te guarde.